En la vasta selva de Chiapas, donde la espesura oculta más que animales salvajes, un comandante de élite vigila desde las sombras. Omar Harfuch, líder de la operación antinarcóticos más secreta de México, sabe que esta noche el peligro acecha entre la maleza. Mientras su equipo monitorea los movimientos del cártel, una señal silenciosa atraviesa el campamento. Algo no está bien. El cazador está siendo cazado. El calor sofocante de la selva chiapaneca se adhería a la piel como una segunda capa, incluso cuando el sol comenzaba su descenso tras el denso dosel de árboles. Omar Harfuch permanecía inmóvil, binoculares, presionados contra sus ojos, estudiando meticulosamente el valle que se extendía más allá del camuflado campamento. Gotas de sudor recorrían su sien, pero su mirada permanecía imperturbable, centrada en detectar cualquier anomalía en el paisaje que había memorizado durante las últimas 72 horas. A 10 metros a su derecha, Elena Vega ajustaba los controles de un sofisticado equipo de escucha, auriculares firmemente colocados sobre sus oídos. Su rostro, normalmente sereno, mostraba una ligera arruga de preocupación entre las cejas. Levantó una mano, haciendo una señal casi imperceptible hacia Harfuch. «Comandante», susurró Elena cuando él se acercó agachado, «estoy captando transmisiones irregulares, códigos que no coinciden con los patrones habituales del cártel». Harfuch tomó el auricular que ella le ofrecía, escuchando por unos segundos. El crujido de la estática no ocultaba la cadencia precisa de una comunicación táctica profesional. «No son narcotraficantes comunes», murmuró, devolviendo el equipo. «Posiblemente exmilitares. La frecuencia cambia siguiendo un patrón de rotación calculado». El crepúsculo intensificaba las sombras, mientras los sonidos naturales de la selva comenzaban a transformarse. Los chillidos de los monos aulladores disminuyeron de repente, un silencio antinatural reemplazando su habitual escándalo vespertino. «Torres García», ordenó Harfuch por su comunicador de garganta, voz apenas audible. «Perímetro norte comprometido. Protocolo sombra». Observó cómo dos siluetas se desprendían del campamento, moviéndose con la fluidez de depredadores naturales entre la vegetación. 20 efectivos de élite camuflados en 6 puntos estratégicos, lo mejor que México podía ofrecer en operaciones encubiertas. Elena se tensó a su lado, señalando hacia una cresta distante. «Movimiento a 200 metros, sector 4. Situ». A través de su mira térmica, Harfuch confirmó la presencia. 3 figuras avanzando en formación táctica perfecta, evitando hábilmente las trampas sensoriales que habían dispuesto alrededor del campamento. «No son exploradores comunes», evaluó Harfuch. «Conocen nuestros protocolos». Un destello metálico captó su atención por una fracción de segundo, el reflejo de un visor o un arma de alta precisión. «Saben exactamente dónde estamos», concluyó, su mente calculando alternativas, mientras activaba la alerta silenciosa en su comunicador. La vibración alertaría a todo el equipo sin emitir sonido alguno. La selva, que había sido su aliada durante días, ahora parecía conspirar contra ellos, cada susurro de hojas potencialmente revelando posiciones o estrategias. «Comandante», la voz de Elena era firme a pesar de la tensión, «tenemos una filtración». Los ojos de Harfuch se estrecharon mientras escudriñaba nuevamente el horizonte cada vez más oscuro. «O tenemos un traidor, o nunca estuvimos tan ocultos como creíamos». La tensión en el campamento subió varios grados cuando las sombras nocturnas se hicieron más profundas. Harfuch ordenó un repliegue silencioso hacia el búnker de comunicaciones, una estructura semienterrada, camuflada bajo lonas y follaje natural. Dentro, el aire acondicionado combatía débilmente el calor persistente, mientras 3 analistas trabajaban en estaciones equipadas con tecnología de cifrado militar. «Informe completo», exigió Harfuch, su voz tranquila contrastando con la urgencia en sus ojos. Javier Soto, el analista principal, un hombre de rostro anguloso y dedos que parecían demasiado largos para su cuerpo, no apartó la mirada de su pantalla mientras respondía. «Tenemos actividad inusual en 3 frecuencias distintas. Patrón de comunicación tipo enjambre, comandante.
No es el estilo habitual del Cártel del Golfo. Elena Vega desplegó un mapa táctico digital sobre la mesa central. Los movimientos detectados sugieren un reconocimiento previo al asalto. Están mapeando nuestras posiciones. Soto se enderezó repentinamente, presionando su auricular contra el oído. Comandante, estamos recibiendo una transmisión cifrada. Es la frecuencia de espectro. El rostro de Harfuch se tensó casi imperceptiblemente. Raúl Mendoza, alias Espectro, llevaba 3 años infiltrado en las entrañas del cártel. Su información había sido crucial para desmantelar 2 laboratorios y una red de distribución completa en los últimos meses. Si estaba rompiendo protocolo para comunicarse directamente, la situación era crítica. «Decodifica», ordenó Harfuch, inclinándose sobre la consola. Los dedos de Soto volaron sobre el teclado mientras algoritmos de descifrado convertían la estática en texto legible. El mensaje era breve, devastador en su precisión. Águila lidera personalmente. Conoce ubicación exacta. 40 plus efectivos. Armamento pesado. Objetivo: captura vivos mandos, eliminar restantes. Tienen información interna. Tiempo estimado: 4 horas. Un silencio gélido invadió la sala. Elena fue la primera en romperlo. El Águila, Emilio Córdoba en persona. Harfuch conocía demasiado bien ese nombre. Excomandante de Fuerzas Especiales que había desertado hace 5 años para convertirse en el brazo táctico más letal del cártel, responsable de la masacre de Ocosingo, donde 12 agentes federales fueron ejecutados tras una emboscada perfectamente orquestada. La pregunta, murmuró Harfuch, es cómo saben exactamente dónde estamos. Esta operación estaba clasificada al más alto nivel. Soto tragó saliva audiblemente. ¿Confía en la información de Espectro, señor? Podría ser una trampa. Mendoza ha probado su lealtad con sangre, respondió Harfuch mientras estudiaba el mapa. La pregunta no es si confío en él, sino quién más en nuestra cadena de mando no merece confianza. Elena señaló 3 puntos en el perímetro del campamento. Si vienen con todo, necesitaremos más que sigilo para sobrevivir. Harfuch asintió, su mente ya calibrando posibilidades, calculando ángulos de fuego, rutas de escape y posiciones defensivas. 40 sicarios liderados por el Águila significaba que Salazar, el líder del cártel, consideraba esta operación lo suficientemente importante para enviar a su mejor hombre. «Tenemos 3 horas para convertir esta trampa en la suya», declaró, su voz adquiriendo el filo del acero templado. «Y vamos a demostrarle al Águila que no es el único que sabe cazar en la oscuridad». Los primeros rayos del alba se filtraban entre las copas de los árboles, mientras el campamento bullía con actividad controlada y metódica. Cada miembro del equipo se movía con propósito, sin desperdiciar un solo movimiento. El tiempo era un lujo que no poseían, y la certeza del asalto inminente pesaba en el aire como la humedad omnipresente de la selva. Miguel Torres, un hombre compacto con cicatrices de quemaduras en los antebrazos, desenrollaba cable detonador con la delicadeza que otros reservarían para manipular una reliquia antigua. Sus ojos oscuros y precisos calculaban distancias y ángulos mientras colocaba cargas estratégicamente camufladas. «Tengo suficiente para cubrir 3 sectores de aproximación», informó a Harfuch, quien supervisaba un mapa táctico desplegado sobre un tronco caído. «Puedo crear un corredor de confusión en el sector este, pero necesitaría más tiempo para el norte». Harfuch asintió sin levantar la vista del mapa. «Prioriza el sector oeste. Es donde el Águila intentará flanquearnos si sigue su patrón habitual. A 20 metros de altura, asegurada a una plataforma construida entre 2 ceibas masivas, Sofía Luna ajustaba la mira de su rifle de precisión. Su respiración pausada apenas alteraba su postura mientras escaneaba metódicamente el perímetro a través de su visor térmico. 3 décadas en la selva chiapaneca habían transformado su piel en cuero curtido, pero sus manos permanecían firmes como roca. «Tengo 7 puntos de estrangulamiento visual confirmados», transmitió por su comunicador.
Con este ángulo puedo cubrir el acceso principal, pero necesitaríamos un segundo tirador para el barranco sur. Elena Vega reunió al equipo de comunicaciones junto al pequeño generador que alimentaba sus equipos. Su rostro mostraba la tensión de quien calcula probabilidades desfavorables. «Comandante», llamó a Harfuch cuando éste pasó cerca, «deberíamos considerar evacuar el material sensible y reagruparnos en el punto de extracción secundario. Tenemos superioridad táctica, pero ellos tienen números». La sugerencia provocó un silencio momentáneo entre quienes alcanzaron a escucharla. Varios ojos se volvieron hacia Harfuch buscando su reacción. «Si evacuamos», respondió él, midiendo cada palabra, «perdemos 6 meses de infiltración y la oportunidad de desmantelar la operación completa de Salazar. Si nos masacran», replicó Elena con igual control, «perdemos todo de cualquier manera». Harfuch estudió los rostros de su equipo. 20 profesionales entrenados para situaciones imposibles, pero incluso ellos tenían límites. «Preparen 2 rutas de evacuación», decidió finalmente. «Torres, necesito que asegures el camino al punto de extracción. Luna se queda en posición, elevada hasta el último momento. Vamos a presentar batalla, pero no a costa de un sacrificio innecesario». El equipo asintió, la determinación renovada en sus movimientos. Sabían leer entre líneas. Harfuch planeaba convertir esta emboscada en una oportunidad. «Tienen 2 horas para transformar este campamento», concluyó, su voz transmitiendo una confianza que desmentía la gravedad de la situación. «Cuando el águila llegue, va a descubrir que es mucho más fácil entrar a esta selva que salir de mí, ¿no me sientes?» Ella. A lo lejos, el inconfundible sonido metálico de armas, siendo preparadas, rompió brevemente el coro de la fauna selvática. El tiempo se agotaba con cada respiro. El sol de mediodía castigaba sin piedad, convirtiendo la selva en un horno húmedo donde el aire parecía demasiado espeso para respirar. Rodrigo Méndez, uno de los más jóvenes del equipo táctico, mantenía posición en un punto de observación avanzado, camuflado entre la densa vegetación. Su rostro, cubierto con pintura de camuflaje, permanecía imperturbable, mientras el sudor trazaba surcos a través del patrón diseñado para romper el contorno humano contra el follaje. A través de sus binoculares escaneaba metódicamente el sector asignado, siguiendo el patrón que Harfuch había establecido. Nada durante 20 minutos. El único movimiento provenía de un grupo de tucanes que se disputaban territorio en las ramas altas. «Perimetral 3 sin novedad», susurró en su comunicador de garganta. La respuesta de Elena llegó inmediatamente. «Mantén posición. Cambio». Crujido casi imperceptible a 50 metros a su derecha, tensó cada músculo de su cuerpo. Méndez congeló su respiración, permitiendo que sus oídos filtraran los sonidos naturales de la selva de aquellos que no pertenecían. Ahí estaba otra vez, metal rozando contra tela, pisadas demasiado medidas para ser de fauna local. Lentamente bajó los binoculares y empuñó su rifle de asalto. A través de la mira holográfica, distinguió un destello de movimiento entre la maleza. No era el patrón de Torres, quien debería estar desplegado 200 metros más al este. «Movimiento no identificado, sector 7», transmitió en un susurro apenas audible. El silencio que siguió fue roto por un disparo amortiguado que impactó el árbol a centímetros de su cabeza. Astillas volaron mientras Méndez rodaba instintivamente hacia una depresión del terreno. 3 siluetas emergieron de la vegetación, avanzando en formación táctica perfecta. No eran simples sicarios, sino profesionales entrenados militarmente. «Contacto hostil confirmado», gritó, abandonando el sigilo mientras respondía a fuego. La ráfaga de su M4 despedazó hojas y ramas, alcanzando a uno de los atacantes, que cayó con un grito ahogado. Los otros 2 se dispersaron, buscando cobertura mientras abrían fuego sostenido. El estruendo de los disparos destrozó la quietud de la selva, espantando bandadas enteras de aves. Desde su posición elevada, Sofía Luna ya había localizado el enfrentamiento. Su rifle de precisión escupió una única bala que encontró su marca en el pecho del segundo atacante. El tercero, sin embargo,
Ya había localizado la posición de Méndez y avanzaba flanqueándolo con precisión quirúrgica. «A tu 3 en punto, Méndez», advirtió Luna por el comunicador. El joven agente giró, pero era tarde. Una ráfaga cruzó el claro, alcanzándolo en el hombro y derribándolo. El dolor explotó como fuego líquido a través de su cuerpo. A través de la bruma de agonía, vio al sicario avanzar hacia él, un hombre de complexión atlética, con una cicatriz que dividía su rostro diagonalmente. No llevaba el típico atuendo desorganizado de los narcos comunes, sino un uniforme táctico negro con equipo de primera línea. El sicario levantó su arma para el tiro de gracia cuando su cabeza literalmente explotó en una nube carmesí. El cuerpo se desplomó como un títere sin cuerdas. De la maleza surgió Torres, avanzando en postura de combate mientras aseguraba el perímetro. Llegó hasta Méndez, aplicando rápidamente un torniquete improvisado. «Tenemos que moverte», murmuró, su mirada evaluando la gravedad de la herida. Esto no fue un encuentro casual. Eran exploradores de avanzada, buscando nuestras posiciones exactas. Por su comunicador, la voz tensa de Harfuch resonó. «Todos los equipos, alerta máxima. Primer contacto confirmado. La fase principal del asalto comenzará en cualquier momento». La verdadera batalla estaba a punto de desatarse. A 7 kilómetros del campamento gubernamental, en un claro artificialmente ampliado de la selva, Emilio Córdoba inspeccionaba el mapa holográfico proyectado sobre una mesa táctica portable. Su campamento temporal destilaba eficiencia militar. Nada del ostentoso despliegue típico de los capos del narcotráfico. Cada elemento cumplía una función específica, desde los generadores silenciosos hasta el perímetro de sensores de movimiento camuflados. El Águila, como lo conocían tanto aliados como enemigos, mantenía una postura perfectamente erguida, vestigio de sus años como comandante de fuerzas especiales. Su rostro anguloso, marcado por una cicatriz que cortaba su ceja izquierda hasta la mejilla, permanecía impasible mientras recibía el informe de sus exploradores. «Perdimos al equipo de avanzada 2», informó un hombre con acento del norte, a complexión de boxeador. Último reporte, confirmó contacto con el perímetro defensivo, pero las comunicaciones se cortaron después del intercambio inicial. Córdoba asintió levemente, como si el resultado fuera exactamente el esperado. ¿Y el resto de los equipos de reconocimiento? 4 y 7 reportan que las posiciones coinciden perfectamente con la información proporcionada, respondió otro de sus lugartenientes, un exmilitar con cabello cortado al rape. La francotiradora está en la posición indicada. El resto del campamento está desplegado exactamente como en el esquema. Una sonrisa casi imperceptible cruzó los labios de Córdoba. Sus ojos, grises como acero templado, relucieron con un destello de satisfacción depredadora. «Omar siempre fue predecible en su brillantez», comentó, manipulando la proyección para ampliar el centro del campamento enemigo. Su táctica preferida, convertir una posición defensiva en una trampa ofensiva. Alrededor de la mesa, sus 5 lugartenientes principales observaban atentamente. Cada uno de ellos había sido reclutado personalmente por Córdoba, exmilitares desilusionados, fuerzas especiales dadas de baja deshonrosamente, mercenarios élite que habían probado su valía, en operaciones que ningún gobierno reconocería. «El elemento sorpresa se ha perdido», observó uno de ellos, un brasileño de piel oscura y movimientos felinos. «Ahora saben que vamos por ellos». «Nunca tuvimos el elemento sorpresa, Vega», respondió Córdoba con calma glacial. «Harfuch siempre supo que eventualmente vendríamos por él. La diferencia es que él cree estar preparado». Se inclinó sobre el mapa, señalando varios puntos con precisión quirúrgica. «Aquí, aquí y aquí tendrá francotiradores, explosivos en estos accesos, y su ruta de escape principal estará por el barranco sur». «¿Cuáles son las órdenes?» «Exactas, señor», preguntó el norteño. Córdoba se irguió, su mirada recorriendo a cada uno de sus hombres. «Harfuch vivo, a cualquier costo. El resto de su equipo es prescindible, pero quiero especialmente a la mujer, Elena Vega, también con vida, si es posible, particularmente a ella». Sus ojos se endurecieron.
Quiero que Omar vea lo que sucede cuando se interpone en mi camino. El brasileño asintió. ¿Y el informante? Si Espectro ha cumplido su parte, desaparecerá durante el caos inicial. Córdoba revisó su reloj militar. Despliéguense en formación escalonada. Iniciaremos el asalto al atardecer, cuando el sol esté directamente en los ojos de sus vigías occidentales. Mientras sus hombres salían para transmitir las órdenes, Córdoba se quedó solo, contemplando la fotografía de Harfuch en su dispositivo personal. 6 años, Omar, murmuró. 6 años planeando este momento desde que me traicionaste en Tamaulipas. Esta vez no habrá códigos de honor que te salven. El centro de comunicaciones vibraba con tensión apenas contenida. Después del primer enfrentamiento, Harfuch había convocado a su círculo más cercano, mientras los médicos de campaña atendían a Méndez. La herida no era mortal, pero lo dejaba fuera de combate, un recurso crítico menos para la batalla inminente. Los exploradores sabían exactamente dónde buscar, señaló Elena, inclinada sobre el mapa táctico digital. No estaban tanteando el terreno, fueron directamente a nuestros puntos de observación. Harfuch asintió, su rostro impasible pero con una nueva tensión alrededor de los ojos. Y la formación que describió Torres no es típica de sicarios comunes. Es formación militar de avanzada en terreno hostil. Javier Soto, el analista de comunicaciones, trabajaba frenéticamente en su consola, monitoreando todas las frecuencias. Junto a él, Daniel Ortiz, recién asignado a la unidad y especialista en contramedidas electrónicas, mantenía una expresión indescifrable mientras ajustaba equipos de rastreo. «Comandante», llamó Soto súbitamente, «estoy detectando algo extraño en nuestras propias comunicaciones». Harfuch y Elena se acercaron inmediatamente. Soto señaló patrones en su pantalla. «Hay transmisiones salientes que no corresponden a nuestros protocolos. Micropulsos de datos casi imperceptibles, camuflados dentro de nuestras propias comunicaciones regulares». Ortiz intervino, aparentemente sorprendido. «Podría ser interferencia natural. La humedad afecta a los equipos». «No es interferencia», cortó Soto, tecleando comandos rápidamente. «Es un patrón deliberado. Alguien está transmitiendo desde dentro del campamento». El aire se enrareció instantáneamente. Elena recorrió con la mirada a los presentes, mientras su mano derecha se desplazaba discretamente hacia su arma reglamentaria. «¿Puedes rastrear el origen?», preguntó Harfuch, su voz controlada pero con un filo de acero. «Estoy intentándolo, pero el emisor está enrutando la señal a través de varios de nuestros propios equipos». Soto frunció el ceño. «Es alguien que conoce nuestro sistema desde dentro». Harfuch escaneó lentamente la habitación. Además de Elena, Soto y Ortiz, solo 2 técnicos de comunicaciones permanecían en sus puestos, todos aparentemente concentrados en sus tareas. «Quiero a todos los operativos en parejas desde ahora», ordenó. «Nadie se mueve solo, nadie transmite sin supervisión directa». Ortiz carraspeó nerviosamente. «Comandante, si me permite, podría reconfigurar los sistemas para bloquear transmisiones no autorizadas». La mirada de Harfuch se clavó en él, evaluadora, penetrante. Ortiz sostuvo el contacto visual, pero una gota de sudor descendió por su sien. «Hazlo», autorizó finalmente Harfuch. «Elena, supervísalo directamente». El mensaje implícito era claro. Mientras Ortiz se inclinaba sobre el panel de control principal, Elena posicionó discretamente su pistola sobre la mesa, a centímetros de su mano. La paranoia era ahora una estrategia de supervivencia. «Lo tengo», exclamó Soto repentinamente. «La última transmisión salió hace exactamente 7 minutos desde este terminal». Señaló una consola en la esquina opuesta de la habitación. Todos los ojos se dirigieron al equipo. Había estado bajo el control del técnico Ramírez, quien ahora se encontraba fuera, asistiendo con el perímetro defensivo. «Y Ramírez está exactamente donde el águila atacará primero», murmuró Harfuch, comprendiendo súbitamente. «No solo tenemos un traidor, tenemos un plan de batalla completamente comprometido». La certeza de la traición cayó sobre el equipo como una losa. Si sus planes defensivos eran conocidos por el enemigo, no estaban preparando una defensa.
Estaban marchando hacia una ejecución. El sol se deslizaba tras las montañas occidentales, tiñendo la selva con una luz ambarina que convertía las sombras en tinta derramada. Harfuch había reconfigurado toda la estrategia defensiva en menos de una hora, invirtiendo posiciones, cambiando contraseñas y redistribuyendo el armamento. Ramírez había sido discretamente neutralizado y mantenido bajo vigilancia, aunque seguía proclamando su inocencia. Desde su nueva posición en el flanco este, opuesta a la que originalmente había designado como su puesto de mando, Harfuch observaba a través de un visor térmico. El perímetro parecía tranquilo, pero sus instintos gritaban peligro inminente. Torres, informe, susurró en su comunicador recién codificado. Cargas reposicionadas según el nuevo esquema. Detonadores en modo manual únicamente. El primer disparo resonó desde el norte, seguido inmediatamente por una explosión ensordecedora que iluminó brevemente el crepúsculo. La tierra tembló bajo sus pies, mientras una nube de humo y escombros se elevaba sobre las copas de los árboles. «Contacto norte», gritó la voz de Luna por el comunicador. Múltiples objetivos avanzando en formación de pinza. Otra explosión, esta vez desde el oeste. Ráfagas de fuego automático cruzaron el aire como telarañas luminosas. El sistema de comunicaciones estalló en un caos de reportes fragmentados. Sector 3 comprometido. Vehículos blindados por el camino de acceso. Necesitamos apoyo en la cresta occidental. Harfuch mantuvo la compostura, procesando la información mientras avanzaba en postura de combate. Elena, activa la fase 2. Torres, cargas del Cintos T, sector sur. Ahora, una serie de detonaciones controladas desgarró el flanco sur del campamento, atrapando a un grupo de sicarios que avanzaba entre la maleza. Gritos y maldiciones se mezclaron con el estruendo de las explosiones. Sofía Luna, desde su nueva posición en un acantilado bajo en lugar de la plataforma elevada, disparaba metódicamente. Cada proyectil encontraba su marca con precisión quirúrgica. 8 confirmados, reportó con voz plana, pero siguen llegando. El estruendo de un helicóptero militar cortó el aire, sus rotores batiendo violentamente el dosel de la selva mientras sobrevolaba el perímetro. No llevaba identificación visible, pero la ametralladora pesada montada en su lateral dejaba clara su afiliación. «¡Cobertura!», gritó Elena por el comunicador mientras el helicóptero abría fuego, desgarrando la vegetación y las estructuras del campamento con igual indiferencia. Harfuch rodó tras un montículo, evaluando la situación. «Necesitamos derribar ese helicóptero. ¿Alguien tiene visual del lanzacohetes?» «García lo tenía», respondió Torres entre ráfagas de su arma. «García, responde». El silencio fue su única respuesta. Entre el humo y los disparos, Harfuch distinguió una figura que se arrastraba hacia la posición donde habían ocultado el armamento pesado. López, uno de los operativos más jóvenes, intentaba alcanzar el lanzacohetes mientras las balas impactaban el suelo a centímetros de su cuerpo. Casi lo había conseguido cuando la ametralladora del helicóptero encontró su objetivo. El cuerpo de López se sacudió violentamente, levantado del suelo por el impacto de múltiples proyectiles, antes de desplomarse inmóvil. «¡López caído!», gritó Luna. «Repito, López caído. No hay señales vitales». Una nueva oleada de sicarios emergió de la selva, estos con equipamiento militar completo y avanzando con disciplina profesional. Los disparos se intensificaron mientras el equipo de Harfuch era gradualmente empujado hacia el centro del campamento. «Están intentando cercarnos», observó Elena, apareciendo junto a Harfuch con el rostro manchado de sangre y tierra. «Y lo están consiguiendo». Harfuch asintió, recargando su arma con movimientos precisos pese al caos, justo como esperábamos. Fase 3 en 2 minutos. A su alrededor, el campamento que habían construido meticulosamente se desmoronaba bajo el fuego. Enemigo, consumido por llamas que transformaban la noche selvática en un infierno terrenal. La noche había devorado la selva, pero el campamento ardía como una herida incandescente en la oscuridad. Los disparos habían cedido su intensidad inicial, transformándose en intercambios calculados, letales en su precisión.
3 horas de asalto habían reducido el perímetro defensivo a menos de 100 metros alrededor del búnker central. Harfuch, atrincherado tras los restos carbonizados de un vehículo táctico, contaba mentalmente las bajas mientras recargaba su último cargador completo. López, García, Suárez y 3 más confirmados muertos. Méndez herido e incapaz de combatir. Torres había desaparecido en la explosión del depósito de combustible, aunque no habían encontrado su cuerpo. A su lado, Elena vendaba un corte, profundo en su antebrazo con eficiencia clínica, sus manos manchadas de sangre seca y hollín. El sudor trazaba líneas claras en su rostro ennegrecido por el humo. El generador principal está muerto, informó en voz baja. Comunicaciones reducidas a corta distancia, y nos quedan menos de 200 rondas entre todos. Sofía Luna se deslizó junto a ellos, moviéndose como una sombra entre las sombras. Su rifle de francotirador se había quedado sin munición. Ahora portaba una pistola táctica y un cuchillo de combate. Un rozón de bala había dejado un surco sangrante en su mejilla izquierda. «Tienen un perímetro completo», murmuró. «Equipos de 4, todos con visión nocturna. El helicóptero sigue sobrevolando, pero mantiene distancia». Harfuch asintió procesando la información. «¿Soto?» «En el búnker con los supervivientes del equipo técnico. 7 efectivos en total, la mayoría con heridas de diversa consideración. Un silencio pesado cayó entre ellos, puntuado ocasionalmente por disparos distantes. La realidad era innegable. Estaban atrapados. El plan de 3 fases de Harfuch había funcionado parcialmente. Habían infligido bajas significativas al cártel, pero a un costo devastador. «Hay algo extraño», observó Elena finalmente. «No están avanzando para el golpe final». «Porque el águila me quiere vivo», respondió Harfuch, su voz tan fría como el acero. «Esto es personal para él». Luna chequeó su arma mecánicamente. «Moriremos todos antes de entregarte». «No». Harfuch la miró con intensidad. «Eso es exactamente lo que no harán». Un zumbido estático interrumpió la conversación. Del comunicador de Harfuch emergió una voz distorsionada pero inconfundible. «Comandante Harfuch. Habla Emilio Córdoba. Creo que es momento de que tengamos una conversación como viejos camaradas». Elena y Luna intercambiaron miradas tensas. Harfuch tomó el comunicador lentamente. «Te escucho, Emilio. Simple, tú a cambio de tus hombres. Sal desarmado al centro del campamento en 5 minutos y permitiré que el resto de tu equipo se retire con sus heridos». «¿Y debo confiar en la palabra de un traidor?», replicó Harfuch. Una risa seca crujió en el comunicador. «Ambos sabemos quién traicionó primero, Omar. 5 minutos. O comenzamos a ejecutar a tus hombres uno por uno, empezando por la francotiradora, que acaba de regresar a tu posición». La comunicación se cortó abruptamente. Los 3 intercambiaron miradas, la realización golpeándolos simultáneamente. El cártel tenía visualización directa de sus movimientos. Incluso en ese momento estaban bajo observación. «No puedes entregarte», susurró Elena, su voz tensa, con emoción contenida. «Es una trampa». Harfuch estudió los rostros exhaustos de las 2 mujeres, luego miró hacia el búnker donde los supervivientes resistían. «Todo ha sido una trampa desde el principio», respondió con calma resignada. «La cuestión es cómo convertirla en la suya». Se incorporó lentamente, quitándose el chaleco táctico con movimientos deliberados. Sus ojos, sin embargo, transmitían un mensaje silencioso a Elena. El juego no había terminado aún. «No aceptaremos esos términos», declaró Harfuch por el comunicador, sorprendiendo a Elena y Luna. «¿Quieres hablar, Emilio? Ven tú mismo, sin armas, en el centro del campamento». El silencio que siguió pareció extenderse eternamente, hasta que la voz de Córdoba regresó, teñida de diversión. «Siempre el estratega, Omar. Tienes 10 minutos para reconsiderar». Harfuch apagó el comunicador y se giró hacia las 2 mujeres. «Necesitamos esos 10 minutos. Síganme». Agachados, se deslizaron entre los escombros hacia la entrada camuflada del búnker subterráneo, cuidando de mantenerse en las sombras proyectadas por los restos en llamas. Dentro, el aire viciado olía a sudor, sangre y miedo.
7 supervivientes se apiñaban en el espacio reducido, iluminados únicamente por luces de emergencia que bañaban todo en un resplandor rojizo enfermizo. Soto trabajaba frenéticamente en una consola de comunicaciones respaldada por baterías independientes. Junto a él, Daniel Ortiz monitoreaba una pequeña pantalla, su rostro tenso bajo la luz carmesí. ¿Comunicaciones externas?, preguntó Harfuch inmediatamente. Imposible, respondió Soto. Han bloqueado todas las frecuencias estándar. Estamos completamente aislados. Ortiz se incorporó nerviosamente. Comandante, quizás deberíamos considerar la oferta de Córdoba. La situación es insostenible. Una fracción de segundo después, Elena tenía su pistola presionada contra la sien de Ortiz, quien se congeló instantáneamente. Elena, comenzó Harfuch, pero ella negó con la cabeza. No fue Ramírez quien filtró nuestra posición, dijo con voz controlada. He estado observando a Ortiz. Durante el asalto, cada vez que reposicionábamos nuestras defensas, milagrosamente los atacantes ajustaban su estrategia minutos después. Los ojos de Ortiz se ensancharon, pero no negó la acusación. Baja el arma, Elena. No entiendes la situación completa. Explícamela entonces, intervino Harfuch, su voz calmada contrastando con la tensión del momento. Sorprendentemente, Ortiz sonrió. No soy quien crees, Harfuch. Nunca trabajé para Córdoba. Entonces, ¿por qué comprometiste nuestras posiciones?, presionó Luna, acercándose con el sigilo de un depredador. Porque necesitábamos atraer a el águila personalmente, respondió una nueva voz desde las sombras del fondo del búnker. Todos se volvieron bruscamente. De la oscuridad emergió una figura que habían dado por perdida. Miguel Torres, su rostro parcialmente quemado por la explosión, pero muy vivo. «Torres», susurró Elena sin bajar su arma de la cabeza de Ortiz. «No exactamente», respondió el hombre. «Miguel Torres murió hace 3 meses. Yo soy Raúl Mendoza, Espectro, su informante dentro del cártel». El silencio que siguió fue absoluto. Harfuch estudió al hombre con intensidad renovada, buscando señales de engaño. «Esto es parte de una operación más grande», continuó el falso Torres. «Llevo años infiltrado en la organización de Salazar, pero necesitábamos a Córdoba. Es el único que conoce todas las rutas, todos los contactos, todas las cuentas». «¿Y Ortiz?», preguntó Harfuch, conectando rápidamente las piezas. «DEA encubierto», respondió el aludido, mientras Elena retiraba lentamente su arma. «Estamos coordinados, con una operación internacional que espera nuestra señal». Mendoza Torres se acercó, su expresión grave. «Córdoba vino personalmente porque cree que tiene una cuenta pendiente contigo. Eso lo hace vulnerable por primera vez en años». «¿Y mi equipo?». La voz de Harfuch se endureció. «Las muertes eran necesarias. Todos los caídos eran voluntarios informados», respondió Mendoza con remordimiento evidente. Sabían que era la única forma de hacer creíble la emboscada. Harfuch procesó la información, sus ojos encontrándose finalmente con los de Elena. La traición no venía de donde esperaban, pero quizás tampoco era verdaderamente traición. «Tenemos 7 minutos», dijo finalmente. «Dígame exactamente cómo vamos a voltear esta trampa». Los primeros rayos del amanecer se filtraban entre el dosel selvático, bañando el devastado campamento en una luz ambarina que contrastaba cruelmente con la destrucción. El silencio de la madrugada solo era interrumpido por el ocasional crujido de estructuras quemadas, enfriándose, y el susurro del viento entre los árboles. Desde la posición elevada donde se había establecido, Emilio Córdoba observaba con impaciencia el búnker donde Harfuch y sus supervivientes se habían atrincherado durante la noche. Su ultimátum había expirado hacía horas, pero algo lo había detenido de ordenar el asalto final, una curiosidad casi profesional sobre cómo respondería su antiguo camarada. «Sin movimiento en el perímetro», reportó uno de sus hombres. «Tampoco señales de rendición». Córdoba asintió distraídamente. «Preparen el equipo de asalto. Ya hemos esperado suficiente». En ese instante, una serie de explosiones secuenciales sacudió el flanco oeste del campamento. No eran detonaciones destructivas,
sino más bien cortinas de humo y bengalas que iluminaron la penumbra matinal con destellos enceguecedores. «Es una distracción», gritó Córdoba, pero sus palabras se perdieron en el repentino estallido de disparos que surgió desde 3 puntos distintos del perímetro. Dentro del búnker, Harfuch verificó su reloj mientras el plan se ponía en marcha. Las coordenadas que había memorizado del mapa táctico de Mendoza ahora revelaban su verdadero valor estratégico. «Fase 1 en marcha», confirmó Ortiz, monitoreando el pequeño dispositivo de comunicaciones codificadas que había mantenido oculto. «Equipo Alfa en posición». Elena emergió del oscuro pasaje que conectaba con un túnel de drenaje pluvial, seguida por Sofía Luna y 2 operativos que todos habían creído muertos en el asalto inicial. Sus uniformes estaban manchados con barro y sangre, pero sus movimientos reflejaban determinación renovada. «Activamos los depósitos de munición secundarios», informó Elena. 3 equipos del cártel neutralizados tienen el perímetro sur comprometido. Harfuch asintió verificando su arma, una que Mendoza había mantenido oculta junto con suministros críticos en compartimentos secretos del búnker. «Mendoza debe estar en posición para ahora». Mientras hablaba, una nueva serie de explosiones, estas mucho más potentes, sacudió el terreno. El depósito de combustible del helicóptero, estratégicamente ubicado por Córdoba en el flanco este, se convirtió en una bola de fuego que se elevó por encima de las copas de los árboles. «Esa es nuestra señal», declaró Harfuch. «Equipos, Bravo y Charlie, avancen según lo planeado». Los sobrevivientes se dividieron en 3 unidades tácticas, cada una con objetivos específicos. El elemento sorpresa era total. Córdoba creía tener a Harfuch acorralado, sin sospechar que la mitad de los muertos durante el asalto habían sido estratégicamente colocados por Mendoza como parte de la operación mayor. Elena lideró su equipo hacia el flanco norte, donde los hombres de Córdoba intentaban reagruparse tras el caos inicial. Con precisión militar, eliminaron a los centinelas y se infiltraron en la red de comunicaciones enemiga. «Sistema comprometido», confirmó a través del canal seguro, mientras Soto, a su lado, conectaba un dispositivo de interferencia al equipo principal del cártel. Desde su posición, Harfuch observó cómo el meticuloso perímetro de Córdoba comenzaba a desmoronarse. Sin comunicaciones efectivas y con ataques simultáneos desde múltiples direcciones, los sicarios abandonaban la disciplina táctica, cayendo en patrones defensivos predecibles. Luna, que había recuperado un rifle de precisión de uno de los escondites de Mendoza, proporcionaba cobertura letal desde una posición elevada al oeste. Cada disparo encontraba su objetivo con precisión devastadora, sembrando confusión adicional entre los atacantes. «El centro de mando enemigo está expuesto», reportó Luna después de eliminar a los 2 guardias que protegían el acceso. «Tengo visual directa de Córdoba. Parece furioso». Harfuch permitió que una sonrisa fugaz cruzara su rostro mientras avanzaba con su propio equipo hacia la posición de su antiguo camarada y ahora enemigo jurado. «Mantengan la presión», ordenó. «Es hora de que el Águila y yo tengamos esa conversación cara a cara». El sol ascendía definitivamente sobre el horizonte, mientras el contraataque transformaba completamente el equilibrio de poder en la selva chiapaneca. El claro se abría como una herida entre la densa vegetación, iluminado por el sol ascendente, que transformaba las gotas de rocío en diminutos prismas. El humo de las explosiones se elevaba en columnas perezosas, tiñendo el aire con el olor acre de la combustión y la pólvora. Emilio Córdoba, el Águila, permanecía de pie en el centro del claro, las manos cruzadas tras la espalda con aparente calma militar que contradecía la furia en sus ojos. A su lado, 2 de sus lugartenientes mantenían una vigilancia tensa, armas preparadas aunque no apuntando directamente. Desde el borde opuesto emergió Omar Harfuch, seguido por Elena y Mendoza. Sus rostros mostraban el desgaste de la batalla, pero sus movimientos transmitían la confianza de quien ha recuperado el control de la situación. «Siempre el dramático Omar», llamó Córdoba, su voz cargada de una familiaridad amarga. «Un contraataque impresionante,
digno del estratega que conocí en Tamaulipas. Harfuch avanzó hasta quedar a 10 metros de su adversario. Tamaulipas. Siempre volvemos a ese punto, ¿verdad, Emilio? ¿Cómo no hacerlo?, respondió Córdoba, una sonrisa tensa distorsionando la cicatriz en su rostro. Ahí fue donde decidiste que tu lealtad al gobierno valía más que la que me debías a mí, a tu hermano de armas. Elena observaba con atención, calculada, su dedo cerca del gatillo mientras asimilaba el intercambio. A su lado, Mendoza deslizó discretamente la mano hacia un comunicador oculto. «Te salvé la vida esa noche», replicó Harfuch con tranquilidad peligrosa. «Los narcotraficantes te habrían ejecutado apenas confirmaras el trato». Córdoba soltó una risa seca, desprovista de humor. «¿Salvarme? Me condenaste. ¿Sabes lo que significa para un comandante ser entregado por su propio segundo al mando? 3 meses en un agujero militar, interrogatorios día y noche». Su mirada se endureció. «Y luego, cuando escapé, descubrí que mi nombre había sido borrado, que para el gobierno Emilio Córdoba nunca existió. Te convertiste en lo que juraste». «Destruir», respondió Harfuch, dando otro paso adelante. «Vendiste tu alma al cártel por venganza». «Por justicia», corrigió Córdoba. «El mismo gobierno para el que sacrifiqué 23 años de mi vida me traicionó. Tú me traicionaste». El silencio que siguió parecía vibrar con la intensidad de décadas de historia compartida. Misiones, batallas, sangre derramada codo a codo. «Nunca hubo trato con los narcotraficantes», dijo finalmente Harfuch. «Te tendieron una trampa y tú caíste. Lo que escuché en esa transmisión interceptada era genuino, Emilio. Estabas negociando la entrega de tu unidad». «Mentira», rugió Córdoba, abandonando momentáneamente su compostura. Sus lugartenientes tensaron sus posturas, armas elevándose instintivamente. «La grabación aún existe», intervino Mendoza, mostrando un pequeño dispositivo, parte de por qué esta operación fue autorizada. Por primera vez la incertidumbre cruzó el rostro de Córdoba. «Espectro, siempre sospeché que había un infiltrado. La DEA, Interpol y 3 agencias más están monitoreando esto en vivo», continuó Mendoza. «El perímetro exterior ya está asegurado. Tus hombres están siendo neutralizados o se están rindiendo». El rostro de Córdoba se transformó, calculando nuevas variables. Con un movimiento fluido, desenfundó una pistola que llevaba oculta y apuntó directamente a la cabeza de Harfuch. «Entonces nos iremos juntos, hermano», siseó. Lo que sucedió después ocurrió en fracciones de segundo. Elena disparó primero, alcanzando el hombro de Córdoba. Simultáneamente, los lugartenientes abrieron fuego, obligando a Mendoza a lanzarse al suelo. Harfuch, en vez de cubrirse, avanzó directamente hacia Córdoba, absorbiendo el impacto de una bala en su chaleco mientras cerraba la distancia. Los 2 antiguos camaradas colisionaron, rodando por el suelo en un abrazo mortífero. La pistola de Córdoba se disparó una vez más, la bala perdiéndose en la vegetación. Harfuch asestó un golpe devastador a la herida en el hombro de su oponente, arrancándole un grito de dolor. «Siempre fuiste mejor en combate cuerpo a cuerpo», jadeó Córdoba mientras Harfuch lo inmovilizaba contra el suelo. «Y tú nunca supiste cuándo estabas derrotado», respondió Harfuch. En un último acto de desafío, Córdoba intentó alcanzar un cuchillo oculto en su bota. No llegó a tocarlo. El sonido de un único disparo resonó en el claro, y el águila se quedó inmóvil, sus ojos fijos en el cielo matutino, la sorpresa congelada permanentemente en su mirada. Elena bajó su arma lentamente, el humo aún emanando del cañón. Sus ojos encontraron los de Harfuch, una pregunta silenciosa en ellos. «Se acabó», confirmó él, levantándose pesadamente mientras el sonido de helicópteros se aproximaba desde el horizonte. 3 días después, la selva comenzaba a reclamar los restos del campamento. Lianas y enredaderas trepaban ya por las estructuras carbonizadas, mientras la tierra ennegrecida por explosivos mostraba los primeros brotes verdes, la vida persistiendo con tenacidad implacable. Omar Harfuch contemplaba el panorama desde la entrada del búnker,
que ahora servía como centro de operaciones improvisado. Una venda cubría el roce de bala en su costado, pero se mantenía erguido con la disciplina de quien ha superado heridas mucho peores, tanto físicas como del alma. Helicópteros oficiales aterrizaban y despegaban regularmente en el claro ampliado, al norte, transportando equipos forenses, personal médico y los cuerpos de los caídos. La operación había pasado de ser un secreto de alta seguridad a convertirse en el golpe más significativo contra el cártel de Salazar en la última década. Elena se acercó, ofreciéndole una taza de café humeante. El cansancio marcaba las líneas de su rostro, pero había una chispa renovada en su mirada. La unidad de inteligencia confirmó que los datos de Mendoza son auténticos, informó. Tenemos las rutas completas de distribución, nombres de oficiales corruptos en 3 estados y coordenadas de laboratorios ocultos. Harfuch asintió, aceptando el café. ¿Bajas finales? 7 de los nuestros, respondió ella, su voz controlada, pero con una tristeza subyacente. 4 que sabían que eran parte del plan mayor de Mendoza, 3 que no lo sabían. López no tenía que morir, murmuró Harfuch. Él sabía los riesgos. Todos los sabíamos. Sofía Luna emergió del perímetro boscoso, rifle al hombro y expresión vigilante, a pesar de la aparente seguridad. La cicatriz en su mejilla ahora lucía puntos de sutura precisos. El perímetro está asegurado, reportó. Aunque no confió en algunos de esos refuerzos que mandaron de la capital, a lo lejos, un contingente de oficiales en uniformes impecables descendía del último helicóptero. Entre ellos destacaba la figura de un general con condecoraciones excesivas y un comisionado federal, representantes del poder que rara vez se aventuraban al campo. Ahora vienen a colgarse las medallas, observó Luna con desdén. Harfuch contempló a los recién llegados sin expresión visible. Así funciona el sistema. Un sistema corrupto, añadió ella. Un sistema imperfecto, corrigió él, pero que aún contiene personas dispuestas a sacrificarse por lo correcto. El comisionado avanzaba ya hacia ellos, escoltado por 2 asistentes, que tomaban notas frenéticamente. Su rostro mostraba la sonrisa ensayada de quien prepara declaraciones para las cámaras antes de hablar con los verdaderos protagonistas. ¿Cuál es el plan ahora, comandante?, preguntó Elena en voz baja. Harfuch bebió un sorbo de café, su mirada fija en el horizonte más allá del comisionado, más allá del campamento destruido. Córdoba era solo un síntoma. El cártel de Salazar se reorganizará, encontrarán otro águila, y cuando lo hagan estaremos esperando. ¿Estaremos?, inquirió Luna, arqueando una ceja. Una sonrisa casi imperceptible curvó los labios de Harfuch. Vamos a necesitar un nuevo equipo, uno más reducido, más móvil, sin vínculos oficiales directos que puedan comprometernos. Elena intercambió una mirada con Luna, comprendiendo las implicaciones. Una unidad fantasma, digamos, una operación continua, respondió él mientras el comisionado ya casi llegaba a su posición. La guerra no terminó con Córdoba. Apenas estamos empezando a entender su verdadero alcance. El sol alcanzó su cenit, bañando la selva en luz, dorada que parecía purificar la destrucción. Mientras los 3 se preparaban para el inevitable desfile político que se aproximaba, compartieron un último momento de silenciosa complicidad, supervivientes de un infierno que les había forjado un propósito común. La selva había presenciado la caída de El Águila, pero también el nacimiento de algo nuevo. Entre la corrupción y la violencia, Harfuch y su equipo representaban ahora un contrapeso, una fuerza metódica, disciplinada y resuelta a continuar la lucha, con o sin el respaldo oficial. Mientras el comisionado comenzaba su discurso grandilocuente, Harfuch ya planeaba su próximo movimiento. La verdadera batalla apenas comenzaba.